Buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en un sábado más, un día santo más que nuestro Señor nos regala. Después de toda una semana de trabajo, de quehaceres, ahora tenemos la oportunidad de descansar en nuestro Señor. Entreguemos todo en sus manos y en este día dediquémonos a la adoración, a la alabanza y a estar juntos en familia. Hoy el capítulo número 4 del Evangelio de Marcos. Antes de continuar, le invito para que juntos también iniciemos en oración. Mi Padre, gracias por este día nuevo que nos regalas, por los días de trabajo que nos diste y por el día santo que vivimos ahora. Rogamos que en este día aceptes nuestra adoración y alabanza. Bendice este momento de estudio, que tu Santo Espíritu nos dirija. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Inicia el capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oído para oír, oiga. Nos dice el comentario estas palabras del verso número 9 al final de la parábola, y la subsiguiente interpretación que se dará desde el verso 13 hasta el 20, sugieren que hay aquí un segundo mensaje. No solo responde la parábola a las interacciones del capítulo número 3, el que estudiamos el día de ayer. Verso número 10. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Interesante. Podemos darnos cuenta que junto al Señor no solo quedaron sus 12 discípulos, sino muchos más, aquellos que estaban interesados en oír el mensaje y que estaban interesados en seguir escuchando, sobre todo la interpretación. El que tiene oídos para oír, oiga. No todos iban donde el maestro porque querían escuchar la palabra. Iban por sanación, por obtener un beneficio personal, pero no deseaban seguirlo. Ahora, en este momento, se habían quedado solo aquellos que deseaban estar con el Maestro. Verso 13, y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales
son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así como Marcos, también Mateo y Lucas narran esta parábola. Y la pregunta que siempre nos debemos hacer es, ¿qué terreno soy yo? ¿Soy el terreno de pedregales, entre espinos, o soy aquella tierra fértil en donde el Señor ha puesto su palabra y voy a llevar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno? No importa la cantidad, lo importante es que llevemos fruto. Verso 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Después de la parábola y la explicación de aquella parábola del sembrador, ahora el Señor da dos enseñanzas. La primera, nosotros somos luz, debemos dar luz. Y la segunda, cuidado con que andemos con chismes hablando de las demás personas o tratando de hacer mal a otros, porque con la medida con que medimos vamos a ser medidos y aún se añadirá más. Verso 26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y es verdad, nosotros debemos hacer nuestra parte, es la parte humana, pero quien da el crecimiento a la planta, quien permite que la planta dé fruto, es el Señor. Pero sin la parte humana, sin arar, sin sembrar, sin cuidar, nada va a pasar en el terreno. Verso 30 decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y así es el reino de los cielos. En lugares donde no hay obra, pronto habrá y crecerá. Pocos fueron los discípulos que empezaron siguiendo al Maestro, pero al final fueron multiplicándose hasta el día de hoy. Verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca,
de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¡Qué hermoso! El Señor estaba ahí, estaban con el Señor mientras Él dormía la tempestad y tuvieron miedo. Pero ahora se manifestaría su poder, porque Él es el creador del universo. Él es aquel que solamente dijo y fue hecho, porque por medio de su palabra todo lo que existe fue hecho. Y Él puede hoy también ayudarnos a nosotros en las tempestades de la vida. Él puede hoy también ayudarnos en este fin del tiempo y en todas las situaciones que van a suceder. Pero Cristo estará presente, calmando esa tempestad, cuidando de nosotros. Hoy es sábado, vayamos al templo, estemos en comunión con Él. Mi Padre, gracias porque nos presentas en tu palabra que necesitamos llevar fruto. Necesitamos confiar en ti, necesitamos hacer la parte humana sabiendo que tú harás la parte divina. Bendice este santo día. Entregamos todo en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Tenga un feliz y bendecido sábado.